Yo soy de Madrid, estudié la carrera en Madrid. Estuve 12 años trabajando en el Hospital de la Paz. Allí saqué el título de anestesista, primero de anestesia y luego de cuidados intensivos. No saqué primero de cuidados intensivos porque no se había inventado la especialidad todavía. Cuando yo entré como residente, tuve que esperar a que se hiciera. Después de 12 años en la Paz, hice las oposiciones a la vacante que la plaza que salió de jefe de servicio de cuidados intensivos en Burgos. La saqué y he estado 28 años trabajando en el Hospital General de Agua. Me jubilé, pero sigo unido al hospital, trabajo ahora en el hospital en la unidad de investigación. O sea, no veo enfermos, pero sigo en contacto con la unidad. Soy parte también de algunos comités. Que se oye mucho. Entonces, después de jubilarme, pues comencé a tocar temas históricos sanitarios de Burgos. El primer libro que yo escribí, aunque fue el segundo que publiqué, fue sobre hospitales de guerra en la provincia de Burgos. Ese libro se publicó y si alguien tiene interés en conocerlo, está en la biblioteca de aquí. Yo hablé con Estefanía si traía alguno, pero lo que yo está en la biblioteca de aquí, o sea que se puede consultar en la biblioteca municipal. Ahora parece que no, porque al hacer yo la investigación, el día 2 lo reservó alguien, supongo que es que ha leído lo de la conferencia y se lo quiso leer antes, no sé si estará aquí, quien lo tiene ahora, y le tiene prestado si quiere hasta el día 3 de julio. Pero después, si tienen interés, lo pueden encontrar allí. Desaparecen muchos aquí, ¿no? Bueno, aquí hay 9 libros míos, me parece, en esta biblioteca, en la biblioteca del municipal. Estuve mirando y hay 9, creo. Tengo 12. Están realmente presentes, sí. Están allí, está fichado y están los libros ahí, o sea que estarán. Algunos no están. Ahora, de esa parte del libro yo he seleccionado los hospitales que afectaron a la zona de Merindades y de La Lora, necesarios porque la guerra que hubo durante un año en esta zona, pues exigía. Pensaba que podríamos poner un poquito más grandes las imágenes. Esto es una imagen de casi toda la provincia de Burgos. Aquí está Burgos ciudad y aquí está Villarcayo. Para que poder identificar un poco más la zona en que nos vamos a trabajar, pues he ampliado esa zona que está en el recuadro. Es el punto negro de abajo es Burgos, el punto negro de dentro del cuadro es Villarcayo. Y esta es... este es un mapa de 1918, o sea, un poquito antes de la Guerra Civil. Aquí la zona de Merindades, aquí en azul la zona de La Lora, ahora esto Merindades también ocupa esta zona. En blanco es la provincia de entonces Santander y ahora Cantabria. Esta línea de puntos aproximadamente fue la zona de separación entre la zona que quedó fiel a la República y la zona que se rebeló. Entonces, de los puntos hacia abajo y a la derecha es lo que llamaba la zona nacional, y lo que está a la izquierda, pues la zona que entonces era la que había sido elegida, la de la República. Y aquí hay varios puntos en color rojo, que son los lugares donde aquí fue esta zona negra, donde los puntos negros están separando las dos zonas de los ejércitos que estaban en conflicto. A partir del 18 de julio aquí no hubo bronca, hubo esta separación, y lo único que ocurrió en esta zona, la zona nacional, pues por los pueblos cercanos a esta delimitación pasaron intentando reclutar gente que se incorporase al ejército. Entonces fueron falangistas. En esta zona hubo mucho combatiente de falange y de requetés. Con motivo de un año en guerra en esta región, pues fue necesario aumentar
las camas de hospitalización que había, que eran muy pocas, como vamos a ver ahora, las que había previamente. Entonces se hicieron hospitales para manejo tanto de heridos en guerra o de militares enfermos, porque los militares, aunque estaban en una edad juvenil, pues también enfermaban. En todos estos puntos de aquí hubo hospital en Sedano, en Val de la Teja, bueno, el que había aquí tenemos Villarcayo, hubo en Medina de Pomar, hubo en Gallangos, hubo en Espinosa de los Monteros y hubo en Solcillo. En todos esos lugares habilitaron, donde no había, habilitaron zonas para cuidar enfermos o cuidar heridos. Y aquí están los jefes participantes en la guerra en esta zona. En el bando nacional, aquí, hubo dos jefes, Luis Moliner, que tenía su despacho en Villarcayo, y se ocupó fundamentalmente de la zona de frente desde Soncillo hasta, bueno, hasta más allá del... casi la zona de contacto con Vizcaya y con Vizcaya. Y desde Soncillo hacia aquí por la Lora, este otro señor que era Antonio Sagardía. Antonio Sagardía era comandante y Luis Moliner era teniente coronel. En la zona republicana, este señor, Gregorio Villarías, fue el jefe de esas tropas, le llamaban la columna Villarías. Gregorio Villarías había sido antes, fue el primer presidente de la Diputación de Burgos durante la República. Fue el primero. Digo, los primeros días después del 18 de julio no hubo movimiento de guerra aquí, y cuando empezó ya de forma más seria fue a finales de agosto y en septiembre de 1936. Las tropas del bando nacional que ocuparon esta zona para defenderla vinieron desde San Sebastián, después de que se tomó la ciudad de San Sebastián, que fue el 19 de septiembre. Parte de ese ejército que tomó San Sebastián y que una parte de él siguió para intentar hacia el oeste para coger Bilbao, vinieron a Burgos a finales de septiembre y el 12 de octubre se distribuyeron por aquí. La zona del norte, desde Soncillo a la derecha, de que era responsable este Luis Moliner, tuvo unos 4.500 o 5.000 soldados, que no mucho, pero esta otra zona, desde Soncillo hacia las zonas de la Lora, tuvo mucho menos. Fueron entre 800 y 1.000 soldados, solo los que hubo. Bueno, la guerra entre estas dos zonas tuvo una evolución diferente según pasó el tiempo. Duró en teoría, desde el 18 de julio, que comenzó la revuelta y se separaron los dos bloques, hasta el 14 de agosto, que hubo una impresionante avanzada de esta zona, de la zona nacional, hasta Santander. Entonces, en ese tiempo, entre julio y agosto del 36 a agosto del 37, lo que está puesto ahí en la parte baja de la imagen, pues hubo que hacer una atención sanitaria extraordinaria para poder atender a los heridos y a los enfermos. Pues aquí están todas las ciudades que yo he encontrado que tuvieron hospital. Igual que Villarcayo fue el capital, el centro del mando militar, también fue el centro de la asistencia sanitaria, que es el primero que está puesto. Aquí, este es. He puesto también este de la calle San Roque, que fue un hospital para italianos. Aquí en la parte inferior están puestos los meses del año 1936, desde julio a diciembre, y del año 37, desde enero hasta octubre. Y la banda roja indica el tiempo que cada uno de los hospitales estuvo funcionando. En Villarcayo pues, había un hospital ya, que era el Hospital Civil de Laredo, pero luego se hizo otro en el Hotel Castilla. Como es el núcleo de la charla,
le vamos a dejar para el final, aunque es el primero que empezó a funcionar. Y también vamos a dejar para el final dos, que eran una especie de hospitales satélites, donde cuando no cabían en Villarcayo se los remitían, y estaban ya los pacientes un poco mejor, se los remitían a Gallangos, y a Medina de Pomar, que como veis pues empezaron mucho más tarde a comenzar a funcionar. El de Gallangos a finales de enero y el de Medina de Pomar a final de febrero. Otro dato importante para relacionarle con el número de hospitales es que está en esta parte de aquí arriba, que son estas manchas de color morado. Esas manchas de color morado están indicadas, cuando son puntitos, en momentos en que el ejército republicano intentó hacer avanzadas a partir de la línea que hemos visto antes, entonces se incrementaron más los actos de guerra y por tanto también el número de heridos que pudo haber. Pero cuando de verdad empezó la guerra, fue una cosa mucho más violenta, fue aquí, donde está esta banda azul. Ahí desde el 25 de noviembre hasta después de las Navidades, del 36 hasta después de las Navidades, ya un mes poco más o menos, hubo una gran actividad bélica aquí. Hasta aquí tenemos el mes de diciembre, desde finales de noviembre a finales de diciembre, mucha actividad bélica. Entonces eso dio lugar a que fueran necesarios más hospitales. Por eso montaron un hospital en Solcillo a finales de diciembre, otro en las mismas fechas en Sedano. Y esto es bueno, he dicho que los trataremos después, cuando hablemos del hospital de Villarcayo. Entonces, existía previamente en Villarcayo un hospital, desde el 1902 que lo habían construido, el Hospital Civil de Laredo, y había también un asilo hospital en Espinosa de los Monteros, que también estaba desde 1880, era un hospital asilo para personas mayores o personas enfermas del propio Espinosa. Entonces, se empezó con esos dos, pero luego pues aumentó el número a todos estos que están aquí. Primero vamos a pasar revista a estos hospitales que dependieron relativamente menos del de Villarcayo, el de Espinosa, el del Solcillo y el de Sedano, y luego hablaremos del de Villarcayo y la conexión que tuvo con Gallangos y Medina de Pomar. Aquí tenemos Espinosa de los Monteros. El Hospital de Espinosa está marcado aquí, esta es una fotografía antigua, está marcado en esta casa. Esta casa está, cuando se entra en Espinosa, pues viniendo desde Villarcayo, al comienzo del pueblo, a la izquierda. Ese asilo hospital se hizo como los hospitales que se hacían antes, generalmente por donaciones de alguna familia o de un individuo rico que dejaba dinero para construirle. Hizo un donativo de 60.000 reales y construyeron este hospital de asilo. Funcionó. Claro, Espinosa de los Monteros tenía en el límite del pueblo, por el norte, la línea de separación con las fuerzas republicanas y las montañas que hay encima a cierta distancia, pues a menos de 1 kilómetro de Espinosa, eso era una fuente de artillería republicana, que cuando al parecer no tenían otra cosa, pues se dedicaron a tirar tiros a la fachada de la iglesia y la dejaron como está aquí, llena de agujeros, ¿no? de sus impulsos. Entonces, desde que comenzó la guerra había este asilo hospital, quitaron de allí los que estaban ocupándolos poco a poco, y si había enfermos o heridos los incluían en esa zona. Este fue un periodo en el que la guerra no pudo mucha actividad, porque en este hospital no había cirujanos y era muy difícil atender a heridos de guerra moderados o graves, ¿no? Entonces era un sitio donde podían estar, pero no había una asistencia sanitaria muy adecuada. Aquí tenemos un cambio de dibujo entre noviembre y diciembre.
hemos visto antes en la imagen anterior que se construyeron hospitales nuevos. Pues en Espinosa de los Monteros lo que se hizo es ampliar este hospital, el asilo, con esta otra casa, que era una finca que se llamaba La Cabaña. Esta finca había sido construida muy a finales del siglo XIX por un ingeniero de La Robla que había enfermado de tuberculosis y le dijeron que tenía que cambiar de aires para curarse la tuberculosis. Y como debía tener dinero suficiente, construyó esta casa, se vino a vivir a Espinosa y le debió sentar bien porque se debió curar. Bueno, en 1910 se la vendió a un odontólogo, esta casa se la vendió, esta foto también es muy antigua, se la vendió a un odontólogo de Bilbao, que debía venir aquí a pasar fines de semana o pasar las vacaciones, pero se dio cuenta cómo estaba el tratamiento de odontología en la zona y montó ahí la consulta también. Entonces venía a pasar consulta a Espinosa los lunes y los martes de cada semana, de Espinosa y de todas las zonas de alrededor. Desde 1928 estaba pasando. Esto fue en el 2008, que yo fue cuando escribí el libro, estuve por estos pueblos, vi esta casa y en el sótano guardan los aparatos que utilizó el padre de la que entonces era la dueña para el tratamiento de las bocas de los habitantes de Espinosa y aledaños. Bueno, pues a partir de mediados de diciembre abrieron entonces el hospital de Espinosa tenía dos localizaciones, una en el hospital asilo y otra en la cabaña. A pesar de ser un hospital pegado al frente y hubo bastante guerra en la zona y hubo bastantes heridos, no tuvo mucha actividad quirúrgica y los heridos graves los tenían que trasladar y los pasaron generalmente a Villarcayo. Entonces esto se quedó para enfermos, no heridos, y para heridos leves. Este señor que hay aquí arriba, se llama Celestino Marañón, era el médico de Espinosa y es el que atendió a los enfermos en este asilo. Le acompañó también un médico militar, que yo no he encontrado quién era. Esa es una foto de la época de la guerra, porque está él, el médico, y hay varios militares. No sé si alguno de ellos sería el médico militar que trabajó aquí. Lo desconozco, pero esos son los protagonistas de Espinosa. El Soncillo. Bueno, esta es una fotografía que hice yo en el 2008 también, pero es el edificio que actuó como hospital en Soncillo. Este era el Colegio de la Asunción. El Colegio de la Asunción se construyó también a expensas de la donación de un privado que lo quiso hacer. Entonces, este Colegio de la Asunción, bueno, estaba con las niñas del pueblo y de las zonas, de Valdevezana, por estas zonas, iban a él. Estaba atendido primero por Hijas de la Caridad, desde su creación en 1894, pero en 1910 tuvieron un conflicto con el alcalde, no sé cuál fue el conflicto ni quién tenía razón, y se marcharon y vinieron otras monjas. Bueno, pues en el año 36, en el mes de diciembre, coincidiendo con ese gran aumento de la actividad bélica, que es desde finales de noviembre a finales de diciembre, requisaron el colegio, dejó de ser colegio. Bueno, además de ser colegio, ahora lo habitual es que los matrimonios, si trabajan los dos, se van a trabajar y dejan a los niños en una guardería. Bueno, pues no creo que fueran los de Soncillo los inventores, pero esto, además de ser colegio para niñas, cuidaban a los niños menores de 6 años de las madres para que se pudieran ir a trabajar al campo. O sea que en Soncillo hubo guardería desde comienzos del siglo XX. Bueno, pues le hicieron hospital. Trabajaron dos médicos militares que eran Alférez, Celestino Romero y Francisco Vadillo, y este señor de aquí, que era el médico de Soncillo en ese momento. De todos los hospitales que existieron en esta zona,
Solo el de Soncillo, solo ha guardado el libro de ingresos de pacientes durante este episodio de transformación del colegio en hospital, y atendieron a 394 pacientes. Tampoco eran enfermos heridos, eran fundamentalmente enfermos médicos o enfermos ya suaves que se enviaban en estancia requerían poca vigilancia y que trasladaban desde Villarcayo. Los heridos graves los pasaban a Villarcayo también, los heridos. Y este es el otro que está fuera de la dependencia inmediata de Villarcayo, que es el hospital que hicieron en Sedano. El hospital de Sedano lo hicieron a la vez que el hospital de Soncillo, o sea, a finales de diciembre, coincidiendo con ese gran aumento de actividad bélica en la zona. Y en Sedano hubo 3 edificios que fueron hospital. El primero fue las antiguas escuelas. Eso no es una foto de la guerra, es de después, porque ya están restauradas, y ahí metieron pues algo más de 30 camas. Pero pronto se hizo escaso este número de camas y la ampliaron a una finca que está a la salida del pueblo de Sedano hacia Cobanera. Esta, en aquel momento todavía vivía Miguel Delibes y era de su familia. Y ahora vamos a una foto muy curiosa que yo tengo de esta finca. Y por fin, luego esto se llama la finca Tobaza. Y en el mes de marzo, Sedano se convirtió también en un hospital con actividad quirúrgica. Fueron cirujanos militares que podían tratar heridas graves, y eso se situó aquí, en esta casa tan grande que yo lo estuve viendo y me sorprendió porque en los documentos que hay tenía hasta 90 camas y no sé cómo pudieron meter 90 camas aquí, pero así fue. Les decía, en la finca Tobaza, ven ahí hay una galería. Desde la distancia que hay y al tamaño de la imagen, la parte de arriba de la terraza tiene cristales, está acristalada, y la parte de abajo tiene cristales y hay barritas metálicas, como en un balcón. Bueno, pues tengo una fotografía del interior. Aquí están los cristales y aquí están las barras. Y estas son las monjas que trabajaron en Soncillo. Hay 3 monjas. La superiora se llamaba Agueda Goicoechea. Soncillo no, el Sedano, ¿no? ¿Sí? El Sedano, ¿no? He dicho Soncillo. Sí. Es Sedano. Es Sedano. Del colegio de Rabé, de las Calzadas. Otra se llamaba Joaquina Luna y era una profesora de una escuela de párvulos que hubo en la calle San Juan. Le llamaban el colegio de las Juanas a y otra vino del Hospital Militar de Burgos. El Hospital Militar de Burgos, como vemos ahora y vamos a ver en muchas imágenes después, fue un donante de religiosas que atendieron los hospitales militares. Había también personal civil, hay enfermeras, Carmina y Elía, y aquí 4 señoras que no son monjas, pero que también tenían sus funciones, porque había que hacer las comidas, había que lavar los pisos. No he dicho antes, estos son los médicos que al menos inicialmente trabajaron en Sedano. Este era un médico militar, Manuel Ruza, y estos eran los médicos del pueblo, que eran padre e hijo, Manuel Gallo y Luis Gallo. Estos también, los médicos locales ayudaron a los médicos militares y en algunos casos no hubo médicos militares, fueron siempre solamente los locales. Y ahora vamos a pasar a ver lo que se hizo aquí en Villarcayo. Pues, he puesto aquí, por tener una idea del tamaño de Villarcayo, los habitantes que tenía. Pues a final de siglo tenía como 900 habitantes. Y entre el principio del siglo 1900 y 1920, pues se fue acercando poco a poco a los 1000. En 1930, o sea que es el último censo oficial, pues el Instituto Nacional de Estadística tiene datos de cada 10 años. El último censo, en el 1930, tiene 1286 habitantes.
Esto lo digo por la imagen que vamos a ver ahora después, porque en 1902, cuando se hizo el Hospital Civil, el Hospital de Laredo, pues Villarcayo tenía menos de 1000 habitantes y con eso una persona benefactora pues dejó sus bienes en la herencia para poder construir un hospital. Bueno, vamos a tratar ahora, en esta última parte del tema, de los hospitales de Villarcayo. Hablaremos también, porque existieron hospitales para militares italianos, que hubo uno aquí, en Villarcayo, en la calle San Roque 31, que esto era un local que utilizaba la Cruz Roja de Villarcayo, pues se lo cedieron y allí ingresaron italianos. Y otro hubo en el Ribero de Montija, ahí también en una casa veremos luego una fotografía, de esa sí tengo una foto del momento. Bueno, y estos dos que ya hemos hablado antes, que se abrieron después, bastante después, en enero y en febrero, pero que estaban eran como una extensión del Hospital de Villarcayo. Cuando en Villarcayo no cabían, lo mandaban a Gallangos o a Medina de Pomar, porque allí, con menos cuidado, porque eran ya pacientes que estaban bastante estables, pues podían ser atendidos adecuadamente. Esta es una fotografía del Hospital Civil. Esta es una fotografía previa a la Guerra Civil, sobre los años 30, 32 o así. Este hospital, que se construyó en 1902, en las afueras de Villarcayo, ¿no? Se construyeron las afueras, cuando las afueras eran esto, dependió su construcción de la donación de un señor que vivía en Madrid, Manuel Laredo Polo, y de su mujer, que tenían muchas fincas en Villarcayo y en muchos pueblos por aquí cercanos, en Horna, en Sigüenza, y en su testamento indicó que cuando él muriera esas fincas se vendieran, se construyera un hospital para 14 camas para pobres y enfermos. Se murió en el año 89, 1889, me parece, y en 1902 se construyó el hospital para 14 camas. Era, además de Espinosa, que hemos visto antes, el único sitio donde había algo parecido a un hospital. Era un hospital que podemos decir de cuidados mínimos, donde iba la gente y ahí recibía cama y comida y atención del médico de Villarcayo si la necesitaba también, ¿no? Entonces los hospitales no ofrecían mucho más, no había escáner, ni resonancia magnética, ni nada de eso. Entonces, tenían comida y cama, por lo menos. Empezó a funcionar, si recibieron enfermos de los primeros años, que no había mucha actividad bélica, pero como la única zona cercana al frente y de un cierto número de habitantes era Villarcayo, pues era necesario aumentar el número, sobre todo de atención quirúrgica. Se utilizó esta casa estaba construida a partir de 1931 se decidió la construcción de esa casa, que era un hotel, el Hotel Castilla. En esta fotografía, que es una fotografía antigua, que es un poco después de la guerra, no sé si lo veréis bien, aquí pone Hotel Castilla, pero eso lo he escrito yo, a partir del letrero original, que no se veían bien las letras. Y yo con el ordenador lo he escrito ahí para que se identifique que ese fue el Hotel Castilla. Bueno, pues ese Hotel Castilla se vació de hotel, estaba construido, bueno, solo llevaba un año de funcionamiento. La autorización para que fuese comenzado a ocupar es de junio del 35 y en julio del 36 empezó la guerra, pudieron empezar a llegar pacientes. Como había que hacer una actividad quirúrgica, gente que supiera operar ya con buen nivel, entonces prepararon el hospital. El 15 de septiembre aproximadamente vinieron monjas del Hospital Militar de Burgos y lo
empezaron a habilitar Es que no pintáis nada. para dejarlo útil, y también el 15 de septiembre enviaron una carta al presidente de la Diputación de Burgos para que autorizase que cirujanos del Hospital Provincial viniesen aquí. Y así tener una cirugía de nivel, y bueno, y vaya nivel. Estos son los sanitarios que trabajaron en el Hospital Militar de Villarcayo, en el hospital del Hotel Castilla. Fueron estos dos de arriba, Rafael Vara y José Luis Inclán. Rafael Vara, pueden tener información de él porque en la exposición hay un panel dedicado a él. Este señor comenzó a estudiar medicina a los 15 años y con un expediente que está puesto una fotografía en una de las vitrinas que hay en la exposición, en el que, por desgracia para él, en no todas las asignaturas tuvo calificación de sobresaliente, por lo menos en una o dos solo tuvo notable. Fue un expediente impresionante. Terminada la carrera se marchó a Alemania, se acabó de formar allí y vino como un médico ya bien formado en cirugía. En 1928 trabajaba en Madrid, en 1928 hizo la oposición a la Beneficencia Provincial de Burgos, la ganó brillantemente y comenzó a trabajar allí, como cirujano en el Hospital Provincial, en el de la calle Madrid. Fue el que inauguró el pabellón que se ha considerado el verdadero hospital de la Diputación, que ahora es una residencia de estudiantes en la calle Madrid. Este señor José Luis Inclán le conocía de trabajar en Madrid y se quiso venir con él a Burgos y vino para trabajar en el Hospital Provincial de Burgos sin cobrar. Y estuvo así un año hasta que Rafael Vara consiguió crear una plaza de ayudante y entonces empezó a cobrar, después de llevar un año trabajando. Entonces estos dos vinieron muy a finales de septiembre del año 36. Y bueno, allí trabajaban a destajo, todo el día podían estar operando y algunas veces por la noche también. Este señor es Maximiano Santamaría, era un practicante que era el que les hacía las anestesias. Cuando se comenzó a hacer anestesias, y en esa fase así era, las anestesias no las hacían médicos y algunas veces las hacían practicantes y otras veces eran las monjas del hospital las que daban anestesia. Entonces era un nivel de mucho riesgo. Así que este señor estuvo un tiempo trabajando, haciendo la anestesia, siendo practicante. Y estos son médicos de Villarcayo, y Isidoro Ortiz, que es este Minervino del Río, del que no he encontrado imagen. Este señor he encontrado un dato curioso de él, claro. A los habitantes de cualquier zona donde estaba cercano el Ejército Nacional, se les pedían donativos para que participasen de esa forma en la guerra, no con fusiles, sino ofreciendo cosas, dinero o cosas que se pudieran transformar en dinero. Y este señor me llamó mucho la atención una lista de donantes aquí de Villarcayo en el que dona una moneda de oro de $10. No sé cómo lo habría conseguido él. Y este Facundo Curiel no era médico de Villarcayo, era el médico de Valdenoceda, que también vino a trabajar aquí de vez en cuando. Y luego, cuando en el año 38 se creó el penal de Valdenoceda, donde estuvieron presos muchos republicanos, era el médico de Valdenoceda también. Entonces, a ver, tenían un hospital quirúrgico en Villarcayo de un nivel muy elevado, con gente que tenía mucha experiencia. Lo que ocurre es que estos médicos, cirujanos ya expertos, con varios años de experiencia, fueron reclamados para otras actividades. Al jefe, Rafael Vara, le obligaron para que volviese al Hospital Provincial de Burgos, porque el Hospital Provincial de Burgos creó una sala solo para heridos de guerra. Funcionó todo el tiempo de guerra y entonces su jefe fue Vara y tuvo que volver allí. Y este señor le destinaron a otros sitios durante la guerra. Estuvo
las actividades bélicas que hubo después en Guadalajara, después de esta zona en Guadalajara, y luego le destinaron al Hospital Militar de Burgos y luego pasó a su puesto de trabajo, que era en el Hospital Provincial de Burgos. Estos se marcharon en el mes de marzo. Entonces, a partir de marzo, desde marzo hasta agosto, que terminó la actividad del hospital, no ha quedado muy claro, no hay reseñas de qué cirujanos vinieron, pero volvió a ser un hospital, vamos, continuó siendo un hospital quirúrgico. Prácticamente era el único hospital quirúrgico de toda la zona, excepto a partir de marzo, que también aumentó la actividad quirúrgica, como ya he dicho, en Sedán, un equipo de cirujanos que fueron a trabajar a partir de marzo. Este es el doctor Vara, lavándose las manos para entrar en el quirófano que está detrás de ese cristal. Estas son, había 5 monjas y solo están referidas en los documentos que yo encontré 4. Sor Cándida Molero, que era del Hospital Militar de Burgos, este también era del Hospital Militar de Burgos, y estas eran de un colegio. Pues aquí no son estas que hay aquí, estas son monjas del Hospital Militar de Burgos que trabajaron en el Hospital Militar de Burgos durante la guerra, pero como tenían el mismo traje, pues desde lejos todas las monjas son iguales, vestidas así, pues se diferencian en las caras o la forma de andar, pero bueno, era una forma de identificar cómo muchas hijas de la caridad trabajaron, y aquí también fue así. Se repartían el trabajo de una forma muy organizada. Este señor Vara tenía una capacidad de organización importante. Bueno, Rafael Vara, fue en el año 55, sacó la cátedra de cirugía en la Universidad de Valladolid y fue compatible su trabajo de catedrático con la actividad del Hospital Provincial, y luego sacó la cátedra de Madrid y ya se marchó a Madrid y ya ha sido catedrático en Madrid. Murió en el año 10 o así aproximadamente de este siglo. Las monjas, bueno, pues fueron, decía que tenían el trabajo repartido. Una estaba en la planta baja, donde tenían, en la planta baja estaba la zona de recepción de enfermos, estaba allí la cocina, había un comedor. En la planta primera habían construido el quirófano y otra monja se encargaba del quirófano. Una parte de la planta era quirófano y el resto eran camas de hospitalización. Y la planta segunda y la tercera eran camas de hospitalización o de lugar de vivienda de los médicos y de las monjas, que también tenían que utilizar camas, claro. ¿Cómo funcionaban los hospitales? Generalmente en los hospitales el ejército pagaba al municipio donde estaba un dinero por atender a los pacientes, pero hubo una organización dentro del bando nacional que se llamaba aquí, la llamaron la Junta de Protección de Hospitales de Villarcayo, que es lo que pone aquí arriba. Esto no se puede leer, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esta es una nota que viene en el Diario de Burgos el 18 de enero del 37, con datos de donativos que se habían hecho en toda esta zona. Esta junta, este patronato de protección de hospitales de Villarcayo está formado por señores y señoras. Iban desplazándose por los pueblos, diciendo las bondades del sistema nuevo que se quería implantar, y solicitaban donativos para los soldados que estaban intentando conseguir esos beneficios. Y aquí hay una serie de datos de donaciones que hicieron. Las donaciones eran de tipo de alimentos, la mayor parte de ellas, en ropa, también había también material de equipo de limpieza, pero normalmente jabón, y había también objetos religiosos, como también regalaban rosarios o devocionarios, ¿no? Eso quizás no tuviera tanto interés ya para los soldados, pero y aquí viene una serie de ofrendas que hicieron de los pueblos de aquí alrededor
para utilizar en el hospital de Villarcayo. Voy a poner estos son datos hasta el 31 de diciembre y estos son los datos totales, ¿no? Por ejemplo, aquí, el primero de arriba, pues son 73.000 kilos de patatas, pero recibieron de donaciones, 142 ovejas, mantas, 1.700 mantas, 900 sábanas. Y este es un dato fundamental. Claro, en esos años las mujeres no fumaban ni bebían, porque estaba mal visto. Y también estaba mal visto si los hombres no fumaban o no bebían, o sea que tenían que fumar y beber. Pues de donaciones 600 cajas de cigarrillos, 5.600 puros. Bueno, los agricultores pues ofrecían trigo, claro, también sus producciones. Bueno, pues esto eran donaciones. También llevaba el control, estos son datos que una de las monjas llevó. Y estas son las donaciones que toda la gente de la zona hacía para la utilidad del hospital. Claro, lo más importante de un hospital es saber pues, cuántos enfermos ha tenido, cuántos han operado, cuántos han sobrevivido. Pues esos datos que seguro el doctor Vara los organizó y alguna monja los registró, no aparecen. En el archivo municipal de Burgos está la dotación de documentos del doctor Vara, pero hacen fundamentalmente información de su trabajo en el hospital militar. Lo que hizo aquí en Villarcayo pues no consta en ningún sitio. Entonces yo, para tener una idea de esa actividad, pues recurrí a otro tipo de información, que son los muertos que hubo. Entonces, estos son datos que yo saqué en la parroquia de Santa Marina, ¿no? Y nos da idea, a la altura de las barras, ¿no?, de la cantidad de fallecidos que hubo. Comienzan en el mes de septiembre del 36 y terminan en el mes de agosto del 37. Antes yo ya os he contado que desde finales de noviembre a finales de diciembre hubo una actividad bélica muy importante. Fíjate cómo aumentaron en noviembre, diciembre y en enero el número de muertos. Los que están en color, además el sacerdote de Villarcayo, cuando apuntaba estas defunciones, apuntaba también en el hospital en que se habían producido las defunciones. Y las rojas, o sea, casi todas las apuntadas, se habían producido en el Hotel Castilla. Aquí los que están en blanco no sabía o no pudo apuntarlo, entonces no sabemos de dónde procede, pero casi todas proceden del Hotel Castilla, que eran donde estaban los enfermos graves. Aquí hay dos en color verde, en junio y en agosto. En color verde estos son soldados italianos que fallecieron. Pero esto es curioso, aquí hay seis en el mes de agosto. En el mes de agosto, 4 de ellos no fueron por heridas bélicas, fueron 2 por un accidente de coche y otro porque se cayó un avión del aeropuerto que hubo aquí. Al ir a aterrizar se cayó y se mataron los 2 componentes. Y fíjate, el hospital de Laredo, que era un hospitalito para pacientes ya leves, pues solo en el mes de agosto hubo muertes. Este aumento de mortalidad en el mes de agosto, aparte de esos accidentes que yo he contado entre los italianos, es porque allí se produjo la gran avanzada del Ejército Nacional, aumentó mucho la actividad bélica en la frontera entre los dos ejércitos y ahí hubo más, claro, por tanto también hubo más muertos. En el invierno las actividades bélicas bajaron un poco porque debe ser muy malo estar en guerra cuando nieva o llueve y hace mucho frío, ¿no? Entonces la actividad bélica se redujo mucho en el mes de invierno y por eso también el número de fallecidos también fue. Vamos a ver ahora, hemos visto lo que sucedió en Villarcayo y voy a explicar ahora cómo Villarcayo se pudo beneficiar de la existencia de estos otros 2 hospitales. El de Gallangos, que comenzó a finales de enero, y el de Medina de Pomar a finales de febrero del año ya 37. El de Gallangos fue en el antiguo balneario, el balneario que tuvo mucha actividad en
el siglo XIX y en el siglo XX ya muy poca. Parece que cuando comenzó la guerra civil todavía aquí tenía un poco de actividad, pero ya era muy poco. Como no tenía funciones, pues en el mes de enero metieron allí 40 camas y crearon 40 camas de hospital. A este hospital del balneario de Gallangos, cada día una de las monjas de Villarcayo se la desplazaban en un coche al balneario, pasaban el día atendiendo a los 40 o los enfermos que hubiese y por la noche la volvían a traer. Entonces, aquí no había ninguna asistencia por la noche, salvo alguna señora de Gallangos que estaba allí para cuidar, para si pedían un orinal o no sé para qué, pero vamos, que atención sanitaria nocturna. Claro, por eso no enviaban más que enfermos ya muy convalecientes. Los enfermos se operaban en el Hotel Castilla de Villarcayo y de allí pasaban al Hospital Civil o, si estaban mejor todavía, pasaban a Gallangos. Y algo similar ocurrió con Medina de Pomar. En Medina de Pomar también había un asilo que también se creó, era un asilo hospital, también se creó por una donación de un privado. Esta es una foto de cuando se está construyendo, 1925. También aquí enviaron enfermos ya en una fase muy avanzada de curación, porque tampoco no tenían... Tuvieron un médico militar, que no he encontrado de fotografía, y estos son los dos médicos del pueblo de Medina que colaboraron en ver también a estos pacientes. Avisa que se habían creado 30 camas, y hay uno que falleció, pero debió morirse por equivocación, con todo mi respeto para él. Fue un enfermo que habían operado en Villarcayo, y ya estando bien, le enviaron a Medina de Pomar. Se le infectó la herida y esa infección se generalizó y falleció. Un soldado fue el único que se atendió. Eran enfermos de poco riesgo, ¿no? Y por último, el balneario de Valdelateja. El balneario de Valdelateja, cuando hemos visto antes que el hospital de Sedano se inauguró a finales del mes de diciembre. Quisieron ponerle en Valdelateja, pero cuando estaban con la idea de instalarle allí, o sea, un poco más al norte, en una avanzadilla republicana entraron en el balneario de Valdelateja, y claro, no podían meter allí a los enfermos, así que lo hicieron en Sedano. Bueno, pues cuando en el mes de agosto, aquí tenemos el balneario que ha trabajado solo 15 días, la mitad de los segundos 15 días de agosto. Y es que cuando se produjo el día 14 de agosto la avanzada del Ejército Nacional hacia el norte, el hospital de Sedano le trasladaron más cerca del frente a Valdelateja. Pero solo duró menos de 15 días, porque el día 27 de agosto, que el avance de las tropas llegó ya a tomar Santander, recogieron los enfermos que llevaban 14, 13 días en Valdelateja, lo cogieron y les llevaron a otro colegio, un colegio religioso de una población de Capiedra, en Cantabria. Este fue un hospital efímero, solo duró 13 días. Y por último tenemos los hospitales de los italianos. Los italianos, hubo aquí entre 60 y 70.000 soldados en España, no aquí en Villarcayo, en España, que eran las tropas voluntarias italianas, y llevaban sus hospitales de campaña. Pero en esta zona también establecieron hospitales fijos. Uno fue, lo describen los documentos, en el número 31 de la calle San Roque, o sea, aquí en la carretera, que más o menos debe caer a la altura donde está la exposición, más o menos por ahí debe caer el número 31. Ese era un local de la Cruz Roja, y ahí metieron italianos atendidos por sus médicos a heridos y enfermos. Y otro, de ese yo he querido encontrar alguna fotografía, pero no la encontré. Y este otro fue el hospital que hubo en el Ribero, en Montejo.
en esta casa. Esta es una foto del momento de la guerra y estos son soldados italianos que estaban allí, y esta es la casa recientemente, es una casa de los Avellaneda, y bueno, entonces también debía ser un domicilio privado, pues requisado, y ahí metieron los italianos. Del número de, como no hay ninguna información, lo que hubiese, si lo hicieron, se lo llevaron los italianos cuando se marcharon, y aquí pues parece que no queda nada, entonces no sabemos la actividad que tuvo este hospital. Bueno, ¿cómo terminaron los hospitales? Hemos visto que en el mes de agosto aproximadamente desaparecen los hospitales. Más que desaparecer, fueron bajando su actividad progresivamente desde el 14 de agosto. Aquí tenemos, esta es la zona de Burgos, está la provincia de Burgos, y esta es la de Cantabria. Aquí está Reynosa, aquí tenemos a Villarcayo, aquí está Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar, Soncillo, y la línea roja, que está representada también, la que hemos visto en la segunda diapositiva, el frente que se mantuvo durante todo el año, la línea roja es la del ejército republicano y la línea azul la del ejército nacional. Bueno, pues a partir del 14 de agosto se tomó la decisión de hacer un avance según estas flechas. Por ejemplo, el 14 de agosto empezaron aquí, al día 22 o 23 ya estaban aquí, las líneas del frente habían retrocedido, unos habían retrocedido, otros habían avanzado, y el día 27 de agosto llegaron a Santander. Joder. Este es Villacarriedo, que desde aquí, desde esta zona donde tengo yo el puño que estaba el balneario de la Teja, los enfermos que quedaban los trasladaron allí. ¿Qué pasó con el resto de los hospitales? Pues poco a poco se fueron deshaciendo de los enfermos que tenían. Algunos, porque ya se fueron dados de alta, se liberaron. Pero los últimos que quedaban, por ejemplo, en Medina de Pomar o en Gallangos, pues los trasladaron a Villarcayo. Los hospitales no terminaron su actividad en el mes de agosto, porque ese sistema que había de llevar regalos a los soldados, que hemos visto que en Villarcayo consiguieron muchas cosas, pues hay una descripción de que en Medina y en Gallangos todavía en noviembre llevan regalos para algunos que están hospitalizados allí. El de Gallangos no se pudo prolongar mucho más, porque en enero del 38, hemos hablado que en noviembre llevaron regalos, en enero hicieron obras para en julio inaugurar allí el primer sanatorio antituberculoso de la provincia de Burgos, que estuvo en Gallangos. Entonces, más o menos desde finales de agosto, en el hospital del Hotel Castilla, las monjas, el día 31 de agosto, el día 14 fue esta avanzadilla, el día 14 limpiaron lo que quedaba del hospital, le dejaron vacío y ya se marcharon para Burgos. Y bueno, pues los del Espinosa de los Monteros, pues lo mismo, cuando fueron desapareciendo los pacientes derivados de la guerra, pues fueron sustituidos por su tradición de hospital de beneficencia. ¿Qué ocurrió con el hospital el Hotel Castilla? Pues el Hotel Castilla tuvo poca vida, porque cuando terminó la guerra aquí, o sea, en agosto del 37, se lo devolvieron a sus propietarios y comenzó otra vez con sus funciones de hotel. Pero en el año 41 lo dejaron, terminó muy pronto, vendieron la casa por pisos. Tengo entendido que, eso sí que lo habréis conocido, hubo un banco aquí en la parte inferior, ¿no? Y a principios de este siglo, en 2003 o así, tiraron la casa vieja e hicieron esta nueva, que debe ser de esta fecha, más o menos 2003, 2004, por ahí. Ese fue el destino. Y aquí tenemos aquí en esta otra foto. Esta es de hace unos años, porque todavía no estaba el bar hecho. Está el ex hospital. Bueno, y el hospital civil, pues fue el que más enfermos dependientes de la guerra tuvo, porque le utilizaron como zona de drenaje de los otros que iban cerrando, los iban metiendo aquí. Y después de la guerra volvió a tener esa actividad,
Lo que ocurre que, como ocurre con todas las fundaciones estas de las herencias, que se acaban los dineros de las fincas y es muy difícil mantenerlos, ¿no? Ya la historia posterior pues sabréis más que yo vosotros. Esto ha sido y es ahora ya utilizado por el ayuntamiento. Hizo una remodelación en el 2003, me parece, del hospital, le modernizó. Sirvió para que el ayuntamiento se trasladase aquí mientras arreglaban la casa de la Plaza Mayor, y ahora sí es un edificio multiuso, según yo creo, y se utiliza para distintas funciones, ¿no? Bueno, pues esta es la idea que yo tenía de transmitir de la utilidad que tuvo Villarcayo como ayuda a heridos y enfermos militares durante la Guerra Civil. Fue un tiempo muy recordado, muy recortado, un tiempo de un año, pero como veis ha habido muchísimas localizaciones de camas para militares. Y yo doy por terminada, a no ser que queráis hacer algún comentario. ¿Puedes poner la primera diapositiva? Un poco ya. Bueno, si me ponéis. Ahí, ahí. Es el título de la conferencia. Bien. Bueno, pues muchas gracias por la atención y por Muy interesante. Muy interesante.